Nosotros somos un grupo de investigación que estamos muy asentados en unos tipos de técnicas que realmente gente de economía de la salud solo se podría considerar que es una persona que le he visto por ahí, que es Angelina. El resto, pues hacemos cosas, sí, hemos publicado en revistas de economía de la salud, sí, pero tampoco se puede decir que seamos economistas de la salud, ¿vale? Aunque hagamos cosas. Entonces, una presentación genérica de economía de la salud la he sacado de Wikipedia, ¿eh? Lo único que he hecho ha sido traducirla del inglés al castellano. Entonces, para centrarnos un poco en la economía de la salud, rama de la economía que analiza cuestiones eficiencia, eficacia y valor del comportamiento de la producción y el consumo de la salud y asistencia sanitaria. ¿Vale? Vienen a analizar muchísimo los determinantes de la salud y los determinantes del estilo de vida a través de interacciones entre individuos, proveedores de atención médica y entornos clínicos. Y luego se centran mucho en algunos indicadores, como puede ser lo que ha mencionado Alberto, es muy importante, hay muchos análisis sobre tabaquismo, otra enfermedad de diabetes, obesidad y en general sobre cualquier indicador de salud que podamos utilizar, como puede ser mortalidad infantil, mortalidad en cáncer, esperanza de vida, lo que queráis, ¿de acuerdo? Este es el tipo de análisis que se hacen dentro de la economía de la salud, sobre todo mucho análisis de eficiencia, de eficacia, de coste-oportunidad, ¿de acuerdo? En los últimos años ha crecido notablemente, ha aumentado el interés por parte de la gente en hacer cosas de economía de la salud. Se puede observar eso, que han crecido también el número de revistas que recogen trabajos sobre economía de la salud. Han salido recientemente muchas revistas. Eso quiere decir que había demanda que no estaba cubierta por los idiomas tradicionales, entonces ha seguido aumentando. En España en concreto tenemos la suerte de tener muy buenos investigadores en el campo de economía de la salud. Si me permitís nombrar unos cuantos, simplemente por dar unas pinceladas, porque podría poner transparencias y transparencias. Yo me gustaría destacar a Beatriz González López Valcárcel de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Herrero Blanco, aunque no es exactamente de economía de la salud, sí que hace muchísimas cosas relacionadas con utilidad y luego, como os voy a decir con posterioridad, este análisis de utilidad está muy relacionado con economía de la salud, ¿vale? José Luis Pinto, que en parte es alumno, discípulo de Carmen Herrero, aunque luego ya realizó su carrera de forma separada, y sobre todos ellos, Guillén López Casanovas, que es digamos, el economista de economía de la salud de referencia, que está en la Pompeu Fabra, tal vez Joan Costa, que está en el London School también, podríamos hablar de él, ¿de acuerdo? Entonces, las líneas de trabajo más habituales, hay muchísimo, ya os he dicho, análisis de eficiencia, de coste de oportunidad, mucha utilidad de la salud, mucho análisis de QALY. El QALY es, en lugar de analizar un año de vida, la esperanza de vida, lo que intentan decir es, bueno, en lugar de analizar el año de vida, bueno, el año de vida, ¿bajo qué tipo de circunstancias? ¿Prefieres un año de vida normal o o medio año de vida de salud plena? Entonces intentan determinar cuál es el precio de estos QALYs, que así les llaman a los años de vida ajustados, por calidad, y mucho análisis experimental, sobre todo José Luis Pinto, relacionados con este tipo de medidas. Y luego mucho análisis del sistema de demanda y últimamente mucho efecto de innovación, sobre todo de fármacos y su rendimiento en salud. ¿Vale? Ahora ya vamos hacia lo mío. Todo esto es, todos estos análisis se hacen desde el punto de vista de economía de la salud, desde el punto de vista microeconómico. ¿Vale? Se toman datos para diversos individuos y se intenta analizar el comportamiento de estos individuos. O bien se focaliza en un tipo concreto de hospital y se analiza la eficiencia de ese hospital. En general son aspectos siempre muy microeconométricos. Mucho sistema de demanda, mucho diferencia-indiferencia, modelo Logit, Probit, etcétera. Muchísima técnica econométrica.
Que tiene su interés, no lo voy a negar, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, en algunas cuestiones se queda corto. Y en esas cuestiones, tal vez desde el punto de vista una persona que trabaja con técnicas más macro, con técnicas basadas en series temporales, tenemos algo que aportar, ¿de acuerdo? Nosotros, economistas, más macro, pues sabemos mucho de tendencias, sabemos mucho de ciclos económicos y sabemos mucho de causalidad. Este aspecto me parece muy importante porque en los estudios anteriores no se puede hablar de causalidad, tal vez utilizando técnicas de series temporales que son mucho más afines a lo que nosotros estamos haciendo, sí que se puede hablar. ¿De acuerdo? También lo discutiré luego esto. ¿Vale? Entonces, el grupo KST utiliza este tipo de técnicas. Diversas personas que estamos haciendo cosas de salud, pues utilizamos este tipo de técnicas. Os voy a contar algunas de las que hemos hecho, ¿vale? ¿Qué somos capaces de hacer con estas técnicas de series temporales? Bueno, pues tomemos un indicador de salud, el que os dé la gana. Podemos utilizar mortalidad infantil, esperanza de vida, el que queramos. Entonces, por ejemplo, tomamos datos para diversas provincias españolas. Tenemos un corte transversal de 50 observaciones. Excluimos normalmente Ceuta y Melilla por las complicaciones que tienen. Siempre suelen presentar un comportamiento diferente, entonces normalmente se excluyen. Y tomamos datos desde 1975, que es normalmente donde tenemos datos, hasta la actualidad. Si no tenemos desde el 75, desde donde tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos plantearnos si este indicador de salud tiene un comportamiento homogéneo a lo largo de para todas las provincias españolas, o, por el contrario, si se comporta de forma estadísticamente diferente. En realidad, esto se trata de un simple análisis de convergencia. Si todas las variables están convergiendo tienden hacia un mismo punto, se puede hablar de convergencia. En este caso, podríamos hablar de convergencia en mortalidad infantil, en esperanza de vida, en el indicador que queramos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace este tipo? Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es mirar si la varianza del corte de cada uno de los cortes transversales para cada uno de los años, si esa varianza está disminuyendo y tiende hacia cero. Si va hacia cero, eso será un punto, eso implicará que todos están convergiendo hacia un mismo valor. Puede resultar que no tengamos una convergencia de todos hacia un punto, pero que sí que encontremos diversos clubes de convergencia. Entonces tendremos asociaciones entre diversas provincias y luego podemos intentar explicar cuáles son los determinantes que nos iban a explicar por qué existen esos diversos patrones. ¿De acuerdo? Ahí tenéis la evolución de un indicador. Hemos hecho el análisis de convergencia, se observa que existen diversos patrones de comportamiento, ¿vale? Entonces, los colores verdes oscuro implican que ese indicador es mejor, ¿vale? Verde clarito es un poco peor que el anterior, pero está muy bien. Amarillo, la zona neutra, y luego los colores naranja y rojo son los que presentan un peor comportamiento de ese indicador. Con estos datos se puede observar claramente que el cuadrante noroeste, las provincias de Orense, Zamora, León, Asturias, esa zona presenta un comportamiento mucho peor que, por ejemplo, toda la costa, el litoral mediterráneo, incluyendo, sí, además incluimos Huelva, la parte atlántica, ¿vale? Mejor que las Canarias. Entonces, parece que en este indicador el comportamiento en España es realmente heterogéneo, cuando no debería ser, o en principio no tendría por qué ser, porque la sanidad en principio es para toda la misma y tampoco existen grandes diferencias, ¿vale? Este indicador es la evolución de la mortalidad por cáncer en España. Es el porcentaje de personas muertas por cáncer global en España. Esto lo podemos desagregar por tipos de cáncer, esto lo podemos desagregar por género, no hay ningún problema. Pero estos son los resultados que obtuvimos. Intentamos explicar el por qué existen estos patrones diferentes. Observamos la existencia de hasta 5 clubes de comportamiento diferenciados. Encontramos que
La tasa de actividad de la economía es relevante, hasta cierto punto es comprensible, ¿vale? El número de días soleados, parece ser que hay un efecto del sol, del clima sobre la evolución de este indicador. El porcentaje de la población rural de la provincia. Aquellas provincias que tienen más población rural tienen mejor comportamiento, por lo tanto parece que se comporta de forma distinta en las ciudades que en el campo. Y sobre todo nos llamó la atención encontrar que había una variable que nos ayuda mucho a explicar el porqué de estos clubes, que es la proximidad a una central térmica. Parece que podemos asociar un peor comportamiento de este indicador con la proximidad a una central térmica. ¿De acuerdo? Permitidme notar que aquí encontramos correlación, que no podemos hablar de causalidad, ¿vale? Luego volveré sobre este tema y os diré el porqué. Otro aspecto que podemos analizar, pues se ha hablado mucho acerca de los efectos que ha podido tener la evolución del gasto, los recortes públicos, gasto sanitario en general, en particular sobre la salud de los españoles, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, podemos intentar ver si la gran recesión, la reciente crisis, o también estamos trabajando con el posible efecto que ha tenido, que va a tener el COVID, conjuntamente con otras personas, ¿vale? Pero no tenemos datos suficientes. De momento nos centramos en la gran recesión, lo que ocurrió a partir de 2008, y si esto tuvo algún tipo de efecto sobre la salud de los españoles, ¿vale? Entonces, podemos aceptar que las decisiones económicas tienen su efecto sobre la salud de los ciudadanos. Perfecto. Entonces, los recortes públicos de la gran recesión han podido incidir sobre la salud de los españoles. Podemos analizarlo esto. ¿Cómo? Pues desde un punto de vista de series temporales es simplemente ver si la tendencia que había hasta el año 2008 presenta algún cambio o no, y es simplemente un simple análisis de tendencia, ¿vale? Bueno, si observáis ahí, en azul tenéis la evolución del indicador que he elegido y luego en color naranja es la estimación de la tendencia de nuestro modelo. Este modelo recoge la presencia de 3 cambios estructurales, pero uno de ellos claramente asociado a la gran recesión, por cuanto a partir de 2009 podemos observar que existe un cambio en la tendencia. Claramente, podemos datarlo de forma endógena, sin imponer ninguna restricción, y nos lleva a que a partir de 2009 la tendencia cambia. Y además cambia en el sentido de que este indicador estaba presentando mejorías y a partir de 2009 pues empeora notablemente, ¿vale? Esto no ocurre para todas las provincias. Si desagregamos por provincias, observamos que a partir de 2008 que se observe el cambio y que implique aumento de la tendencia, pues solo ocurre en Castellón, en Barcelona, Gerona, Málaga, Navarra y Valencia, ¿vale? En el resto, no. Es cierto que en Madrid está muy relacionado a partir de 2007, en Tarragona y en Zaragoza, todos ellos a partir de 2007, ahí aumenta la tendencia. Podríamos discutir si es el cambio debido a la gran recesión, no, porque al fin y al cabo nosotros estamos estimando este valor, 2007, y hay un intervalo de confianza que seguramente incluiría el año 2008 o el año 2009, entonces podríamos discutirlo, ¿vale? Pero lo que es incuestionable es el caso de Barcelona, de los anteriores, que claramente presentaban el cambio a partir del año 2008. En otros sitios, en otras provincias, sí que encontramos cambios, pero a la inversa, como son Huelva, Orense y Valladolid, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que todas estas técnicas son muy buenas, nos ayudan mucho, nos dan una perspectiva completamente complementaria a los análisis microeconométricos, pero nosotros nos gustaría dar un pasito más, poder hablar de causalidad. No nos permite ni el caso anterior ni este hablar de causalidad. ¿Por qué? Porque necesitamos datos, y datos de buena calidad,
¿vale? En el caso que os acabo de mencionar, del gasto sanitario y de la salud, por cierto, se me ha olvidado deciros que este indicador es la mortalidad en España por cáncer, ¿vale? El dato que utilizábamos antes desagregado por provincias, este es el dato agregado para España. No somos capaces de analizar causalidad porque no tenemos datos. Si yo dispusiera de los datos por gasto sanitario por provincias, sí que podría hacer un análisis de causalidad con respecto a mortalidad. No hay ningún problema. Pero no, si no tenemos datos de buena calidad, no podemos hacerlo. En el caso de las provincias, de la segregación por provincias, exactamente lo mismo. Me gustaría hacer un análisis de series temporales, un análisis de causalidad con respecto a la variable más importante, que es la emisión la proximidad. Si tuvieran los datos por años de la emisión de gases de las centrales térmicas, tal vez podría hacer algo, pero esos datos no están disponibles. Entonces, siempre topamos con la falta de datos, ¿vale? Y de buena calidad. Y en estos días, por ejemplo, lo estamos viviendo con los datos relacionados con la evolución del COVID-19. No os podéis ni imaginar lo que es intentar trabajar con esos datos. Te cambian, no son consistentes. Si tienes datos por provincias, no te coinciden luego con los datos de la región. La suma de los datos de la provincia no es la suma de los datos de la región. Vas a las páginas web de cada una de las consejerías de sanidad de las diferentes comunidades, los datos que hay ahí. Es un quilombo tremendo. Entonces, si pudiéramos disponer de datos de buena calidad, desde luego para nosotros la vida sería mucho más sencilla, podríamos hacer más cosas. Tanto es así que muchas veces nos tenemos que ir a trabajar con datos de Estados Unidos porque esos datos, a lo mejor es desde la ignorancia, porque el caso español lo conocemos más, igual nos fiamos menos, pero los de nuestra ignorancia son datos que se pueden obtener más fácilmente y luego en principio son más fiables que los españoles. ¿De acuerdo? Y esas son las cosas que estamos trabajando, ¿no?